Hola, ¿qué tal? A todos mis amigos, los saludo en el nombre del Señor y esperando que todos estén bien, guardados, bendecidos en este tiempo por el Señor, que su protección, sus ángeles estén sobre ustedes y su bendición en todo lo que hagan, que Dios los siga prosperando en todas las cosas. Muy bien, queremos concluir esta serie de estos temas que hemos puesto, que el Señor nos ha puesto en el corazón en medio de toda esta situación que hemos estado viviendo. Y nada más para hacer un poquito de memoria a lo que veníamos ya compartiendo. Uno de los temas que compartimos fue esta enseñanza de alineándonos al diseño del cielo para traer transformación a la tierra. Por ahí les mandamos algunos el PowerPoint, y de igual manera esta enseñanza, si alguno desea que la mandemos también, la vamos a poder mandar para que la tengamos y podamos completar o poder darle un poquito más de, de ampliar el pensamiento de lo que estábamos hablando. En uno de los puntos de esta enseñanza de alineándonos al diseño del cielo para traer transformación a la tierra, estaba que para mí es muy importante hoy en día. Creo que Dios nos está llamando a una unidad en el Espíritu. Y ese fue el último de los 9 puntos o 9 cambios proféticos que hablamos en esta enseñanza de alineándonos al diseño del cielo. Y bueno, por las cuestiones de tiempo y todo, pues no profundizamos mucho en esta en especial, que creo que fue el último de los puntos, de los cambios que Él quería traer para nosotros, de traernos esta unidad en el Espíritu. Entonces voy a compartirles brevemente este tema, y espero que el Espíritu Santo nos ayude, porque hay tanta gracia y poder en esto. Hay una bendición muy especial cuando nosotros llegamos a esta unidad en el Espíritu. Y voy a comenzar diciendo esto, que el enemigo quiere crear división, pero Dios quiere lo contrario. Marcos 3:24 dice de esta manera: si un reino está dividido contra sí mismo, ese reino no puede perdurar. Marcos 3:25, el siguiente versículo dice: y si una casa está dividida contra sí misma, esa casa no podrá permanecer. Y como vemos en Juan capítulo 17, versículos del 11 al 23, Jesús oró por la unidad, para que fuéramos uno, así como el Padre y el Hijo son uno. Jesús les dijo: la gloria que tú me diste, Padre, yo les he dado, en el verso 22, para que seamos uno, así como nosotros somos uno. Así es que este es el estándar, que seamos uno. Pero ¿cómo uno en qué? ¿Unidad en hacia dónde o cómo? Es la unidad así como el Padre y el Hijo son uno. Esa profundidad de unidad, ese amor profundo, esa verdadera unidad que debe de existir entre nosotros. Entonces el enemigo ha querido siempre traer esa división, que la casa esté dividida, ¿verdad? Y si la casa está dividida, pues no podemos prevalecer. O en otras palabras, podríamos decir, no podemos estar ejerciendo dominio en la tierra, que fue el llamado para la casa. Dios nos ha llamado de toda tribu, lengua y nación, que somos personas, somos las piedras vivas, que estamos uniéndonos, entretejiéndonos por el Espíritu Santo para propósitos del reino. Y esto es muy importante, porque aquí es donde vamos a empezar a que la unidad del Espíritu Santo en nosotros se pueda dar, cuando las motivaciones están correctas, cuando el enfoque está correcto. Esta unidad se va dando por el Espíritu Santo. Y la unidad desata gran gracia y poder, ¿verdad? Muchos, yo creo que cosas que hemos estado ahorita compartiendo, vamos a compartir cosas que ya Dios nos ha revelado de la importancia de la unidad, los beneficios de la unidad,
todas estas cosas. Y vemos en Hechos capítulo 4, versículo 32 al 35, dice: la congregación de los que creyeron eran de un corazón y un alma. Ninguno decía ser suyo lo que poseía, sino que todas las cosas eran de propiedad común. Con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia había sobre todos ellos. No había pues ninguno necesitado entre ellos, porque todos los que poseían tierras o casas lo vendían y traían el precio de lo vendido y lo depositaban a los pies de los apóstoles, y se distribuía a cada uno según su necesidad. Entonces, en la unidad hay un desatar de gracia, hay un desatar de poder tremendo. Esa fue la razón por qué la iglesia primitiva pudo avanzar en la tierra, pudo desatar el reino, pudo invadir territorios, porque había esta unidad en el espíritu. No había nada que pudiera pararlos, ninguna situación, ¿verdad? Incluso había cosas terribles, tal vez más peores que la pandemia, que era la persecución. Los estaban matando, los estaban llevando a los coliseos, poniéndolos para alumbrar las ciudades de Roma. Era terrible. Pero sin embargo, cuando hay esta unidad por el Espíritu, no hay nada que pueda parar, no hay nada que pueda detener la gracia y el poder de Dios moviéndose en la tierra. Y esto es algo que nosotros estamos anhelando ahorita para nuestra nación, para nuestro país, porque todas estas cosas ya rebasaron todos los niveles civiles, económicos, sociales, religiosos, ¿verdad? Porque nos ha traído una sacudida a nosotros aún como pastores, de que necesitamos esta unidad en el Espíritu para que podamos ver la mano de Dios, la obra de Dios en la tierra moviéndose para restaurar y sanar todo. Debemos entrar a un nuevo nivel de unidad. En Filipenses 2, este pasaje es muy poderoso. Capítulo 2, versículos 2 al 5. Dice así el apóstol Pablo: haced completo mi gozo, siendo del mismo sentir, conservando el mismo amor, unidos en espíritu, dedicados a un mismo propósito. Nada hagáis por egoísmo o por vanagloria, sino con una actitud humilde. Cada uno de vosotros considera al otro como más importante que a sí mismo. No busque cada uno su propio interés, sino más bien los intereses de los demás. Haya pues en vosotros esta actitud que hubo en Cristo Jesús. Jesús puso el ejemplo. Y me gusta esta versión, en la versión internacional, porque está hablando no solamente de un sentir emocional, y ahorita vamos a ver un poquito los niveles de unidad, porque hay niveles de unidad en el cuerpo y tenemos que profundizar o tenemos que entrar a este nuevo nivel de unidad que Dios nos ha llamado a nosotros. Y tenemos que posicionarnos en esta actitud que había en Cristo. Esto no solamente es un sentimiento emocional, es una actitud del corazón. Así debemos de caminar siempre, cada uno de nosotros, ¿verdad? Porque el Señor está trayendo cambios. Y cambios para precisamente entrar a esta verdadera unidad en el Espíritu, donde la mano de Dios, el poder de Dios, la gloria de Dios se vea manifestada en nuestras regiones, que es donde queremos ver a Dios obrando, en nuestros pueblos, ¿verdad? En cada lugar donde estamos. Dice aquí, misma manera de pensar. Misma manera de pensar. Romanos 15:5 dice: y que el Dios de la paciencia y del consuelo os conceda tener el mismo sentir, los unos para con los otros, conforme a Cristo Jesús, para que unánimes a una voz glorifiquen al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Mismo amor, misma actitud, mismo propósito, ¿verdad? Entonces, en la manera de pensar es muy importante entender que Dios ha estado haciendo cambios en nosotros. En esta enseñanza, si ustedes gustan repasarla, 9 cambios que creemos proféticos que Dios está trayendo
Tenemos que renovar nuestra manera de pensar para que podamos entrar a la unidad del Espíritu. La unidad del Espíritu, mis amados, no se da por solamente juntarnos en un solo lugar. Ni siquiera por estar tomando un cafecito con pan, que a mí me encanta. No, la unidad no se da ahí. La unidad se da por una renovación en la mente. Empezamos desde ahí. Ese es el nivel número 1. Necesitamos que Dios renueve nuestra manera de pensar. Eso es lo que dice Romanos. Necesitamos que el Señor cambie nuestra manera de pensar. Y esto es un proceso en la vida. En el reino, desde que empezamos, desde Hechos 3, ustedes lo pueden leer, Romanos 3 es en el capítulo 3, versículo 18 o 19 en adelante, dice que viene una restauración de todas las cosas. Dios nos está llevando al original, pero para llegar a ese original donde éramos uno solo con Él. ¿Recuerdan eso? Tal vez no recordamos porque eso fue en el huerto del Edén. Pero así era. Había una unidad perfecta. Un mismo sentir, un mismo pensar en el mismo espíritu, haciendo lo mismo. De lo que el Padre quería que hiciéramos, eso hacíamos. De lo que el Padre nos había dicho que pensáramos, pensábamos igual. Eso es tan poderoso que Dios está ahorita sacudiéndonos en nuestra manera de pensar. Tenemos que entender que cuando nosotros recibimos a Cristo en nuestro corazón, nosotros nacimos de nuevo en el Espíritu. Pero nuestra alma no nació de nuevo. Nuestra alma tiene que ser renovada. Nuestra manera de pensar tiene que ser renovada. Si queremos entrar a un mismo sentir, a un mismo pensar, a un mismo el hacer en el Espíritu, ¿verdad? Necesitamos dejar que Dios esté sacudiendo nuestras maneras de pensar. Y esto que está pasando ahorita, deberíamos de estar poniéndonos como en el altar ahí para decir: Señor, sacúdeme todo lo que está en mí, que está mal, que necesita ser restaurado. Necesitamos volver al original, porque honestamente nosotros no hemos hecho, a veces ni le llegamos a los talones a la iglesia primitiva. Es tan frustrante ver todo eso, porque lo leemos. Y ya sé que algunos van a decir: bueno, es que eso fue allá porque eran ellos, No, no es cierto. Jesús es el mismo, ayer, hoy, por los siglos. Nosotros deberíamos de estar mejor que ellos, si es que entendemos la gloria, porque el poder de la gloria va de aumento, de gloria en gloria nosotros vamos. Si entendiéramos los tiempos de restauración, que Dios está trayendo tiempos y cambios y cambios. De hecho, la palabra arrepentimiento, cuando Jesús dijo: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Cuando Él dijo eso, había muchas escuelas de pensamiento en aquel tiempo. Muchos pensaban del reino de maneras muy distintas. Cada quien pensaba, tenía su filosofía. Pero teníamos que alinearnos a la manera de pensar del Señor. Eso fue lo que quería decir con arrepentimiento. Necesitas cambiar tu manera de pensar a la manera de pensar de Dios. Y esa es la cosa que el Señor está obrando en nosotros, para que haya un mismo amor, una misma actitud, un mismo propósito. ¿Podemos llegar a eso? Claro que sí. Dios nos da la gracia y Él está dándonos las instrucciones para eso. Debemos de esforzarnos en mantener la unidad del Espíritu. En Efesios 4, capítulo 4, versículos 3 al 7 dice así: esforzándonos para prevalecer en la unidad del Espíritu, en el vínculo de la paz. Haya un cuerpo, un solo Espíritu, así como también vosotros fuisteis llamados a una misma esperanza de vuestra vocación. Un solo Señor, una sola fe, un bautismo, un solo Dios y Padre de todos, que está sobre todos, por todos y en todos. Pero a cada uno de nosotros se nos ha concedido la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Conforme a la medida del don de Cristo. Entonces, nosotros deberíamos de estarnos esforzando de prevalecer en la unidad del Espíritu, porque el enemigo siempre va a estar metiendo cosas para dividirnos, para que entonces la casa esté dividida y el evangelio no pueda prevalecer.
el poder del Evangelio no pueda manifestarse en la tierra, para que el Señor no pueda con su gloria traer y transformar nuestras naciones, nuestros pueblos, nuestras comunidades, nuestras culturas. Entonces debemos de esforzarnos en mantener la unidad del Espíritu, muriendo a nosotros mismos, para que la manera de pensar y de sentir de Cristo, que esto era el misterio escondido. El misterio era que teníamos que pensar y sentir como Él siente. Él no nos diría todo esto si es que no podemos llegar a la unidad a ese nivel. Él no hubiera puesto eso porque nos frustraría totalmente. Señor, ¿eso cómo podemos llegar a ser? Por la gracia de Dios. Él puede darnos y nos da una gracia y nos ha dado una gracia para que podamos llegar y entrar a esta unidad en el Espíritu. Lo logramos al caminar en el odre que Él estableció. Y esto es algo que yo he estado compartiendo y que ahí en YouTube están con mi nombre, Juan José Herrera Vázquez. Usted los puede descargar. He estado hablando en este tiempo, yo sé que en una manera fuerte, porque siento que el Señor quiere que aprovechemos este tiempo para no regresar otra vez a lo mismo, mis amados. Es triste para mí pensar que todos están esperando que acabe para regresar a lo mismo. No, déjeme decirle que no, porque va a meter al pueblo a un desierto donde estaban. El Señor nos está sacando de un desierto para introducirnos a la tierra prometida. Este es el tiempo que Él está buscando verdaderos adoradores, que le adoren en espíritu y en verdad, y que busquen su reino primero y su justicia. Y entonces Dios va a añadir todo lo que necesitamos. Pero no tengamos esta idea de volver a lo anterior, porque lo anterior era viejo, estaba descontinuándose. Estábamos en un modelo y en un odre que Dios ha estado sacudiendo ya por varios años, mis amados. Yo tengo 20 años, más de 20 años, que Él sacudió el odre en mí. Y yo estoy queriéndoles animar en esto para que abran su corazón, porque mire lo que dice la palabra. Necesitamos caminar en un nuevo odre. Si no, no vamos a llegar a la unidad. Y este es el odre del Señor. Efesios 4, 8 al 13. Por tanto dice, cuando ascendió a lo alto, llevó cautiva una hueste de cautividad y dio dones a los hombres. Esta expresión de ascendió, ¿qué significa? Que Él también había descendido a las profundidades de la tierra. El que descendió es también el mismo que ascendió, mucho más arriba de todos los cielos, para poderlo llenar todo. Mire qué tremendo, para poder llenar todo México, todo Jerécuaro, todo Querétaro, toda la tierra con su gloria. Él dio, este es el odre. Aquí va el modelo, el orden de gobierno. Él dio a algunos el ser apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Dice, a fin de capacitar a los santos o equiparlos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento pleno del Hijo de Dios, a la condición de un hombre maduro, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo o del carácter de Cristo. Pero una pregunta, porque yo sé que algunos, a lo mejor todavía estamos luchando con esto de que si todavía habrá apóstoles, profetas, ¿verdad? Y todo. Déjeme decirle, usted mismo contéstese esta pregunta con el versículo número 1. ¿Hemos llegado a la unidad de la fe? ¿Hemos llegado a la estatura del varón perfecto? ¿Hemos llegado al conocimiento pleno del Hijo de Dios? ¿No? Por eso necesitamos este odre nuevo. Necesitamos estos 5 dones, estas 5 gracias, pero 5 gracias en unidad, porque fue uno el que la dio. Deberían apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros, si estamos unidos a la cabeza bien, deberíamos de traer esta unidad, deberíamos de traer esta revelación de importancia, de amarnos, de no estar buscando nuestro propio ministerio, nuestro propio reino, nuestro propio ministerio, que es lo que nos ha estado pasando a muchos, pero Dios está sacudiendo ahorita.
Y yo siento la urgencia de que es el tiempo de que la iglesia necesitamos que Dios sacuda toda estructura religiosa en nosotros, toda estructura de manipulación, de control que hemos tenido sobre la gente, porque la hemos tenido controlada hacia nuestro ministerio. Pero es el tiempo que el Señor, que es el dueño de la casa, es el Señor de la casa, Él se repartió en 5 gracias. Y necesitamos estas 5 gracias para que entonces podamos caminar en la verdadera unidad del Espíritu. La unidad trae la bendición ordenada por Dios y su orden. Hay un orden en la unidad. Hay un orden para que esta unidad se dé. Y Él la dijo en el Salmo 133, un pasaje que nosotros hemos usado mucho en la unidad. Nos encanta ese versículo y lo repetimos, y cuán bueno y cuán delicioso es estar los hermanos juntos en armonía. ¿Verdad? Dice esta versión, cuán bueno y cuán agradable es que los hermanos habiten juntos en armonía. Es como el óleo precioso sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba de Aarón que desciende hasta el borde de las vestiduras. Es como el rocío de Hermón que desciende sobre los montes de Sión, porque ahí manda el Señor la bendición y la vida eterna. La unidad trae la bendición, pero hay algo ordenado, hermanos, por Dios para que esa bendición se dé. Hemos tenido la bendición a un nivel, pero no es la bendición completa, no todo el tiempo. Entonces Dios sí quiere esto. Cuando Él habla, Él está hablando de esta armonía que viene desde la cabeza, que es Cristo, según la palabra. Pero dice que baja a las barbas de Aarón. En el original, la palabra barbas es ancianos en plural. Hay un orden en la cabeza y luego un equipo de ancianos. Efesios 4:11. Un equipo de ancianos con diversidad de dones en la unidad del Espíritu para que la unción de Cristo, la bendición de Cristo baje a todo el cuerpo. ¿Por qué no todo el cuerpo está alineado? ¿Por qué no vemos a la iglesia funcionando como un cuerpo en el mismo sentir y pensar? No, parece que cada quien jala para su molino. No, es que yo soy de este pastor, yo le pertenezco a él y yo le pertenezco. Y debemos de estar bajo autoridad, no me malentienda. Pero las ovejas no están en esa relación de pacto, de unidad y de amor. ¿Sabe por qué? Porque nosotros como ancianos en la región, no estoy hablando de ancianos en un templo, porque ese fue el error que cometimos. Poner ancianos para que predique uno un domingo, otro domingo, otro miércoles, y nada más tenemos diferentes predicadores el domingo y para eso usamos los ancianos. Es mucho más que para eso. Los ancianos traen gobierno cuando están en unidad para que el cuerpo se mueva como un cuerpo en la sociedad y podamos bendecir la sociedad y que el mundo vea a través del amor y la armonía que hay entre nosotros que Jesucristo es el Hijo de Dios. Pero el mundo no está hablando eso. Nosotros sí lo decimos, porque tú lo crees, tú lo sabes, pero el mundo, este es el reto, que el mundo lo crea, que el mundo lo vea, que el mundo vea que Cristo es el Hijo de Dios. ¿Y cómo lo va a ver? A través de esta expresión de amor que viene por el equipo de ancianos que están unidos a la cabeza. Hay un orden, entonces, para esa bendición. Esa bendición, aunque tú quieras darla y yo la doy y yo lo bendigo, pero créeme que no hay una bendición más poderosa que la bendición de Cristo a través de sus padres o a través de los padres, espirituales que desatan a los hijos. Créeme que no hay cosa más tremenda que eso. Dios está en este proceso. El Señor nos está sacudiendo ahorita. Iglesia y hermanos que están escuchando, yo sé que unos van a estar ahorita aquí en la tarde escuchando este mensaje acerca de la unidad del Espíritu. Y yo quiero animarles, porque cuando Jesús habló de esto,
Jesús fue muy claro en establecer el propósito por el cual vino a la tierra. El propósito era para que nosotros pudiéramos nacer de nuevo en el reino, para ver el reino y nacer de agua y del Espíritu para entrar en esta relación de pacto con el Señor. Esta relación de pacto donde Él es la cabeza, donde Él es el Señor y nosotros somos sus siervos. Él no vino a traer democracia, es lo mejor que podemos tener afuera ahora, pero lo que tenemos en Cristo es un reino espiritual y debemos de tener esta actitud que había en Cristo. ¿Cuál era la actitud de Cristo, mis amados? ¿Saben cuál era? Hacer la voluntad del Padre. Él no vino a hacer su propia voluntad. Mire, Él era el Hijo de Dios. Él era el Santo de Israel. Él es el Todopoderoso, el Creador de los cielos y la tierra. Pero Él dijo, yo no vine a hacer mi voluntad. Yo vine a hacer la voluntad de aquel que me envió. Y cuando tú y yo nos sometemos al Padre y le decimos, Señor, que no se haga mi voluntad, yo no voy a edificar la iglesia, pues así como todos los demás, o como que aquel o aquel, ¿cómo lo quiere hacer Jesús? Y más que cómo lo quiere, ¿en qué sentir espiritual? En esta relación de pacto que hay entre nosotros. Cuando nuestra motivación es pura, les vamos a transmitir a la iglesia que nosotros estamos aquí para bendecirlos a ellos, que estamos aquí para asegurar que ellos entren a su llamado, a su destino. Pero ¿saben una cosa? Yo aseguro eso. Yo me aseguro de que pase. ¿Cómo? Cuando yo me uno en un equipo, cuando tenemos las diferentes gracias y podemos someternos unos a otros en el temor de Dios. Cuando hacemos eso, mi amado, cuando la iglesia ve no a uno solo, no es. Ellos eran una compañía apostólica. Lea las cartas. La iglesia de Éfeso no era una iglesia hija de Antioquía. Yo así lo tenía. Comunidad Cristiana Vida Nueva era la iglesia madre y luego tenía hijas. Así nunca fue en el libro de los Hechos. Así no trae unidad usted. Trae unidad para usted, pero no unidad ni siquiera para Cristo bien, porque nuestra identidad de ellos es una unidad que está confusa, porque lo que Él estableció fue un equipo. Es como papá y mamá. Cuando estamos en la misma sentir y pensar los dos, nos complementamos. No es que uno está arriba y otro abajo ahí, ¿verdad? Y tú te sometes y tú haces como yo quiero y eso fue lo que hicimos. Ese es el nivel, ese es la imagen de liderazgo. Por eso la iglesia no puede entrar a una unidad. Porque nosotros mismos ni siquiera le estamos dando cuentas bien a otros. Estamos ahí, lo hemos dicho mucho, como llaneros solitarios. O sea, ¿a quién le das cuenta tú de tu vida, de todo? No tenemos. Ellos me ayudan a mí, y como yo quiero, y como yo hago, y así hacemos. Pero no estamos sometidos a un equipo. Si usted ve la casa, la iglesia de los tesalonicenses, usted se va a dar cuenta de una imagen de equipo que había, de unidad que había. Pablo, Silvano y Timoteo. A la iglesia de Dios Padre en Tesalónica, gracia y paz sea a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. ¿Quiénes eran los padres de la iglesia de Tesalónica? Pues principalmente Pablo, Silvano y Timoteo. Había más. Pero este orden de unidad, este orden de revelación que tiene que venir para transformarme a mí en mi manera de pensar, es lo que el Señor ahorita está trayendo. Es un orden en la manera de pensar, en la manera de hacer, en la manera para que podamos hacer lo mismo, para que podamos entrar a esta unidad en el Espíritu. Porque es la unidad del Espíritu. Y el Señor está sacudiendo mis maneras de pensar, mis maneras emocionales, sentimentales que he tenido. Porque todo lo hemos estado viendo, mis amados. Ahora en este tiempo lo que yo he estado viendo es que nuestros mensajes son más almáticos que otra cosa. O sea, están motivados por el alma. Usamos la Biblia. ¿Y qué? El diablo también la usa. La usó con Jesús en la tentación.
y le recitó el Salmo una parte del Salmo 91, el versículo 11. Le está recitando, pero mis amados, hay más que solamente dar una enseñanza, es más que predicar un mensaje, es transmitir el corazón del Padre, la unidad del Padre, el amor del Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, unidos, guiándonos a nosotros para decirle a la gente y transmitirle impartirles esta unidad en el Espíritu, esta unidad que el Señor nos dejó a través de su Espíritu, a través de su gloria, a través del conocimiento de su voluntad. Y yo oro, mis amados, que este tiempo lo aprovechemos al máximo y le digamos: Padre, perdóname por todo egoísmo, toda manera carnal, religiosa en la que he pensado. Porque eso fue lo que el diablo nos vendió a nosotros. Nos vendió la religión para encerrar a la gente en un templo. Y no hay unidad, y usted va a batallar con esa gente y nunca los logra unir, ni a los líderes. Yo lo hice, yo viví eso, y era frustrante para mí. ¿Por qué? Porque entre ellos siempre, no, pues que el evangelista, no, pues que el evangelista va a ganar almas. Sí, pero el pastor dice: ¿quién las va a pastorear? Y ya están como combatiendo en lugar de entender que somos un complemento. Pero no tenemos la revelación de este orden espiritual, mi amado. Hay un orden. Hay un orden. Primero a los Corintios 13:28. Primero apóstoles, luego profetas, luego maestro. Los que hacen milagros, evangelistas, pastores, los que administran, los que ayudan, todo. Hay un orden en la unidad. Y Dios está restaurando el fundamento de apóstoles y profetas en unidad. ¿Para qué? Para que el cuerpo se una como un cuerpo, ¿verdad? Y podamos el cuerpo hacer la obra del ministerio, llegar a la unidad de la fe, a la estatura del varón perfecto. Así es que yo quiero dejarles esto y tengo la presentación, voy a enviársela y yo espero que el Señor nos ayude, que podamos entender qué importante es la unidad del Espíritu, que nos esforcemos por buscarla. Ora por eso, dile: Señor, ayúdame a que podamos ser uno en el Espíritu. Y luego deja que el Espíritu Santo te revele las cosas que Él ha estado restaurando, para que entonces empecemos a esas cosas que Dios está restaurando, traer un cambio. Estamos en una reforma poderosa ahorita. Estamos en un avivamiento de reformar las cosas de acuerdo al modelo original, de acuerdo a la gloria que Jesús trajo, mi amado. No más ni menos. Es la gloria que Él trajo, que nos ha dado. Él nos la dio. Y tenemos que humillarnos y decirle: Señor, perdóname, porque yo no me he alineado a esa gloria, porque yo no he sido un instrumento de tu gloria, porque hemos estado pensando más en nosotros mismos, en nuestro ministerio. Pero el Señor está cambiando estas maneras de pensar de odres viejos a odres nuevos. Y si Dios no renueva el odre, si Dios no dejas que el odre, que es el equipo de gobierno, el Señor no lo restaure, Él no puede echar vino nuevo, porque el vino nuevo va a reventar el odre y el vino se echa a perder. Es la razón. Yo me acuerdo cuántas enseñanzas yo daba, cuántos temas, seminarios, de todo: guerra espiritual, oración, liderazgo, mayordomía, sanidad interior, 1, 2, 3, maestría, doctorado, programas aquí, programas allá, y todo ese conocimiento. ¿Por qué no es que podíamos llegar a la unidad? ¿Sabe por qué? Porque el fundamento no era el reino. El fundamento era la iglesia local. El fundamento era el pastor nada más. Era mi ministerio. Cuando tú pones el fundamento, mi amado, del reino, que Jesús trajo esa gloria del reino, cuando tú y yo nos alineamos a cómo Él quería que funcionáramos como un equipo de liderazgos enfocados a establecer el reino, mi amado, créeme
que las enseñanzas cambian, tu manera de pensar cambia, tu manera de ver la Biblia cambia, porque tú la ves ahora con los ojos del Espíritu, apostólica y proféticamente. El Señor empieza a revelarte más sus pensamientos y lo que Él te revela, tú lo compartes y tú impregnas, tú traes ese sentir de Cristo. Yo me acuerdo que teníamos maestros, teníamos líderes con dones poderosos, pero ¿sabe cómo funcionábamos? Así, de esta manera. Está bien lo que el pastor dijo, pero ¿qué te quiere decir eso? O sea, lo que él dice es importante, pero lo que yo digo es más importante. Y estamos ahí, mira, a ver quién es el más importante. Aquí nada más hay uno, y se llama Jesucristo, el Hijo de Dios, es el único. Tú y yo somos siervos, y lo que tenemos es por gracia, nada más. Y nos complementamos uno de otro, nos complementamos, para que entonces, por la unidad del Espíritu en esta relación de pacto, el pueblo, hermanos, la iglesia siente que tiene padres que quieren asegurar su herencia, no que están buscando sacar ventaja de ellos. Es triste para mí, aún cómo se está manejando con las finanzas. Terrible, terrible. Que Dios nos ayude y que el Señor nos ayude a entender que esta situación que vino, o Dios está usando para que tú y yo nos arrepintamos de tantas cosas que hemos estado diciendo y haciendo en el cuerpo que no edifican al cuerpo. Que Dios nos ayude, yo oro por eso. Yo lo digo con temor y temblor en mí también, para que el Señor me ayude a nosotros, a que nosotros realmente seamos verdaderos siervos del Señor Jesucristo y que aprendamos caminar en esta actitud y en este orden que el Señor nos dio en su palabra. Que Dios les bendiga, les amo y yo oro y que el Espíritu Santo nos guíe en todo. Quiero comentarles a los que están viendo allá en Querétaro este video también, que yo, hermano David Hoskin, que es nuestro líder, estamos juntos como un equipo, él está en Houston, su esposa, el Señor le dio 72 enseñanzas del reino. Una de ellas es esta, y alineándonos al diseño del cielo es otra. Pero lo que queremos hacer es que queremos ponerlas en video, y a cualquiera de ustedes que quieran tener este centro de entrenamiento, lo vamos a hacer en una manera paralela a este grupo de creados para bendecir, y que ustedes puedan de una manera personal, podamos hablar y puedan escuchar esto y al nivel que ustedes quieran, y que Dios nos ayude para ir estableciendo estos principios que nos van a llevar a este orden de unidad espiritual, verdadero orden espiritual que Jesús nos trajo y nos dejó a través de la gloria del Espíritu Santo. Así es que yo les voy a tener eso para que ustedes en su tiempo, en su momento, ustedes puedan tomar. Y les amo, son una bendición. Cada uno de ustedes donde están, yo los bendigo. Allí en San José de Iturbide, en Jerécuaro, en Hidalgo, en cualquier lugar donde estén escuchando esto, yo oro que la bendición de Dios esté sobre ti, que el poder del Espíritu esté sobre ti, que la gracia de Dios esté sobre ti en este tiempo, y la comunión del Espíritu Santo sea profunda y poderosa en tu corazón y con todos tus líderes y todos los que están trabajando contigo, para que podamos entender nuestro llamado, nuestra posición y bendecir al cuerpo. Que Dios les bendiga, los amo en el nombre de Jesús.